Soy la doctora Daniela Silva, especialista en medicina interna, experta en nutrición y responsable de la plataforma de telemedicina Dr. Signa. Bienvenidos a una nueva conversación con expertos. La charla de hoy forma parte del contenido que creamos todos los años, exclusivamente para vosotros, nuestros asegurados. Trabajamos con la mayor ilusión para poder ofrecer siempre un contenido de máxima calidad y de actualidad, con el objetivo de mantenernos a la vanguardia en los temas que más os interesen y que creemos que tendrán mayor impacto en el mantenimiento de vuestra salud. Hoy inauguramos la temporada 2026 y lo hacemos con uno de los pilares fundamentales de la salud, la nutrición. Es un tema que parece muy visto, sobre el cual se publica muchísimo y el cual dominan millones de expertos, sobre todo en la era de las redes sociales. Pero, ¿realmente podemos creer todo lo que vemos? Un estudio realizado el año pasado por la Universidad de Dublín analizó 67.000 videos de TikTok y concluyó que solo el 2,1% del contenido sobre nutrición publicado en esta plataforma se basa en evidencia científica. El 97,9% de los posts restantes son inexactos, parcialmente exactos o se han clasificado como falsos. Los resultados son alarmantes, ya que un 87% de los usuarios millennials y de la generación Z registrados en TikTok reconocen que han recurrido a la plataforma en busca de consejos sobre nutrición y salud. Por eso nos parece fundamental sentar algunas bases y qué mejor momento de hacerlo que empezando el año. Lo que no debemos poner en duda es que alimentarnos bien va mucho más allá de un conteo de calorías y de sentirnos saciados. La forma en la que nos alimentamos afecta a nuestro nivel de energía, nuestro sistema inmune, a nuestra salud mental y, por supuesto, es un factor clave en la prevención de enfermedades crónicas. Pero también sabemos que una nutrición saludable es un concepto que está en constante evolución. Hemos pasado de la pirámide nutricional de los años 70, donde la base de una alimentación saludable era harina e hidratos de carbono, a la pirámide actual donde frutas, verduras y cereales integrales conforman ese pilar básico. Hemos pasado de recomendar el consumo de carnes rojas a recomendar su consumo limitado. Hemos pasado de creer que el zumo de naranja es el elemento más sano del desayuno a entender que lo recomendable realmente es consumir la naranja con fibra, con sus propiedades, como una pieza de fruta y no únicamente el agua y la fructosa. Hemos llegado a entender que es difícil hablar de la mejor dieta, pues no existe un único modelo válido para todo el mundo. No hay una dieta universal o una dieta mágica para todos. Por supuesto, existen pautas básicas, pero debemos adaptarlas a las necesidades nutricionales de la etapa vital, de nuestro estilo de vida, de nuestro entorno e incluso de nuestro estado emocional. Comer bien no solo implica elegir alimentos de calidad, sino también aprender a sortear las barreras del día a día, incluidos los ritmos de trabajo, el estrés o la falta de tiempo. Por eso, hoy queremos repasar las tendencias actuales en nutrición, entender qué dice la ciencia y aprender herramientas prácticas para construir una dieta realmente saludable y sostenible a largo plazo. No solo como propósito de año nuevo, sino como parte de nuestro bienestar diario. Para hablar de todo esto, hoy tenemos el lujo de contar una vez más con Javier Martínez López. Javier es dietista, nutricionista y tecnólogo alimentario y pasa consulta en el Hospital H.M. Alcobendas aquí en Madrid. Además, Javier es el autor del libro El poder de comer bien, donde nos brinda consejos nutricionales prácticos basados en datos científicos que nos ayudarán a transformar nuestra relación con la comida. Os invitamos a que lo sigáis en su perfil de Instagram, @equidieta, para no perderos nada. Bienvenidos. Javier, millones de gracias por estar hoy aquí con nosotros. La verdad es que es un lujo tenerte para hablar de un tema que nos interesa tanto y bueno, que seguramente nuestros asegurados van a valorar porque además es la nutrición uno de los pilares fundamentales de nuestra salud. Así que bueno, muchas gracias por estar hoy aquí. Muchas gracias a vosotros porque sabéis que me encanta venir y sobre todo poder ayudar y divulgar y pues sumar al final a los asegurados pues salud. Claro que sí. Bueno, qué mejor momento para hablar de nutrición y de hábitos y de ponernos a lo mejor alguna meta o algún propósito nuevo que ahora, ¿no? A principios de año. Vamos a empezar hablando un poquito de una generalidad. Sabemos que hoy en día la tendencia es que la alimentación y la nutrición sea cada vez más individualizada, pero hay algunas pautas generales. ¿Cómo definirías tú una alimentación equilibrada? Yo creo que una alimentación equilibrada, aparte de qué comer, es cuándo y cómo. O sea, hay muchos factores que intervienen, no solo la comida en sí, pero el qué, que es lo básico, la base de todo. Debería ser una dieta que yo creo que el patrón mediterráneo o el patrón mediterráneo atlántico se ajusta realmente con la actualización científica que nos viene cada día, a lo que es una dieta equilibrada y saludable y sobre todo una dieta equilibrada yo creo que es una dieta que añade años a la vida, pero también vida a los años.
que creo que es fundamental. ¿Cómo es un patrón mediterráneo? Pues un patrón en el cual la legumbre, los carbohidratos complejos, proteínas de calidad como el pollo, los huevos, predominan y sobre todo con un consumo de verduras y frutas que es predominante. Es decir, hemos olvidado no solo el comer fruta y verdura, sino la cantidad de fruta y verdura que hay que incluir en nuestra dieta, y la dieta mediterránea lo cumple. Luego es verdad que el patrón un poco atlántico, el que se acerca a la costa del norte de España, o sea, el patrón que hay en Galicia, por ejemplo, que es un patrón mediterráneo, pero rico en pescado y marisco, que también está incluido, pues realmente suma todavía más salud, y yo creo que es algo que es fundamental, comer comida real, en un entorno realista, que hay que saber en qué entorno vivimos, pero acercarnos a ese patrón y, por supuesto, incluyendo lo que nos dice la ciencia, incluso lo que nos dicen otros patrones dietéticos, como en las zonas más longevas del mundo, o sea, que los patrones a lo mejor el japonés, de Okinawa, como el consumo de té matcha, té verde. Sí. O sea, hay que incluir también lo que nos viene de fuera y que sabemos que es bueno y que podemos incluir aquí. Totalmente, además aprovechando la globalización, que hoy en día es fácil también conseguir este tipo de productos. Yo creo que al final la dieta mediterránea es la dieta más estudiada, sin lugar a dudas. Yo creo que es la que más evidencia tiene con respecto al impacto que tiene en nuestra salud, en nuestra longevidad, en la salud cardiovascular. Hoy en día hay otras dietas que se parecen, por ejemplo, leía sobre el Mind Diet, que a lo mejor hay personas que la conocen, que se creó un poco pensada en el estudio de la prevención de demencias, deterioro cognitivo, enfermedad de Alzheimer, pero realmente termina siendo una mezcla de la dieta mediterránea con a lo mejor la dieta DASH, que es baja en sal. Por lo tanto, es importante que, a pesar de que hay muchas tendencias nutricionales que son saludables, sin lugar a duda, la que más evidencia tiene es la dieta mediterránea, y tenemos el lujo de tenerla. La dieta mediterránea, lo has dicho, su componente básico son pues fibra, verduras de proximidad, frutas, proteína de buena calidad y grasas, por supuesto, de buena calidad también. Y es importante pues saber eso, ¿no? Que tenemos macronutrientes y cada uno pues digamos que tiene su función y su papel muy importante en nuestra salud. Entonces, tomando el tema de los macronutrientes, me gustaría que pasáramos a la siguiente temática, y es sobre las tendencias que hay hoy en día en la nutrición. De nutrición se publica muchísimo, y lo hemos dicho antes, en redes sociales hay por todas partes, hay personas que son expertos, que saben mucho, como por ejemplo tú, hay personas que a lo mejor no saben tanto o tienen simplemente estudios que no van a profundidad, y hay muchísimas tendencias. Entonces, una de las que más escuchamos hoy en día es el tema del consumo de proteína. Sí que es verdad, y creo que es un tema que hay algo que yo valoro mucho en la ciencia, y es la capacidad de podernos adaptar y reconocer que a lo mejor lo que conocíamos hace unos años no es la realidad, y que la evidencia va evolucionando. Y la recomendación de proteína diaria creo que se queda un poco corta, ¿vale? Porque es verdad que, por ejemplo, para adultos mayores puede ser recomendación de 0,7 gramos de proteína por kilogramo de peso, quizás se queda un poco corta. Incluso hay estudios que demuestran que personas que consumen esta cantidad de proteína pierden masa muscular con respecto a personas que no. Pero esto lleva a que nos vayamos a un exceso, ¿no? Entonces, hablemos de esta tendencia de estos suplementos de proteína y dietas hiperproteicas hoy en día en la población general. Claro, yo creo que hay una recomendación proteica que ha sido un poco desactualizada, y es verdad que ha llegado la moda de la proteinomanía derivado de todo esto. Yo me sorprendo en consulta y veo pacientes que realmente, sobre todo el paciente mayor, el paciente anciano frágil, que tiene un déficit proteico, es cierto, pero claro, hemos ido hacia el lado contrario, dietas proteinadas, cetogénicas, y que llega uno al supermercado y se encuentra multitud de alimentos con la etiqueta de proteína, más proteína, yogures y derivados lácteos, de todo tipo de alimentos, hasta helados. ¿Qué ocurre? Que hay que enseñar, yo creo, al consumidor a leer etiquetas, porque estos productos, si yo llego a una gran cadena de supermercados y lo he hecho, me pongo en la estantería de los yogures y me encuentro uno o dos que están bien, el resto todos llevan almidones, aditivos, edulcorantes, y estos productos más proteína, salvo un yogur a lo mejor tipo Skyr o yogur natural enriquecido en proteína del propio yogur, pues está concentrado, el resto suelen llevar pues chocolate, azúcar, almidones, jarabes para que estén ricos, hasta natillas proteicas. Esto no es un producto recomendable, se puede consumir, que está bueno, pero leyendo la etiqueta que no es de consumo diario, ni que estamos haciendo algo muy bueno. La proteína está en el huevo, está en las legumbres, la proteína vegetal, está en el tofu, está en el pollo, está en el pescado, y tenemos que buscar incluso en frutos secos o, bueno, cacahuetes, que son legumbres. Entonces, en este caso hay que intentar educar a la población a que la proteína está ahí, y lo otro es un suplemento, incluido la proteína láctea, lo que es el batido tradicional de proteínas, aislado de proteínas, que para mí más que un suplemento es un alimento, porque es suero de proteína, pero hay que saber utilizarlo y saber de dónde viene también, claro, cuánto tengo que tomar, porque al final, cuánta proteína debemos tomar al día es la pregunta, no si tenemos que tomar o no ese suplemento, eso es una suma más
de todo lo que hemos tomado. Totalmente, porque además esta industria de la suplementación es una industria multimillonaria donde realmente hay intereses por venderlo y creo que nosotros como consumidores muchas veces pecamos también por ingenuidad y por dejarnos llevar por las modas, y lo fundamental es saber cuánta proteína tenemos que consumir, que en términos generales para una persona activa, moderadamente activa, puede ser a lo mejor 1.2 gramos de proteína por kilogramo de peso, pero es que me pasa en consulta que a lo mejor he visto pacientes que están consumiendo 2,5 gramos de proteína por kilogramo de peso, y me pasa algo con el tema de la proteína, y es que he intentado buscar muchísima literatura sobre evidencia de los daños de la proteína y es muy escasa. Es decir, tenemos algo de literatura que sí, que en las personas con falla renal, con problemas renales, hay un problema, pero hay muy poca evidencia de que realmente el daño sea tan grave. Pero lo que sí me encontré fue que el tema de la proteína, de la ingesta de proteína, tiene un tope, ¿no? Entonces, una vez ya utilizas la proteína que tu cuerpo necesita, el resto no te va a servir para nada. No. Entonces, es un poco, ¿para qué voy a consumir esto si no me funciona para nada? Son calorías. De hecho, a veces me encuentro pacientes que al tomar mucha proteína también están buscando un adelgazamiento y obtienen todo lo contrario. Justo. Y yo creo que es importante educar a la población de la importancia de los macronutrientes y que el mayor macronutriente debe ser los carbohidratos, a ser posible complejos, las grasas buenas como el aceite de oliva o el aceite de pescado o los frutos secos o el aguacate, por ejemplo, son grasas saludables, y la proteína está ahí, pero no es fundamental, no debemos convertirla en el gran protagonista, sino en un protagonista más, un actor más en nuestra dieta. Totalmente. La fibra tan importante que hace parte del grupo de los hidratos de carbono, que es, yo diría que el pilar de nuestra alimentación. Hablamos de la proteína. Siguiente tendencia, porque es que aquí hay muchísimo para hablar. Hablemos del gluten, que ese es otro también muy popular en la consulta. Pasa mucho que llegan los pacientes, bueno, es que yo estoy llevando a cabo una dieta antiinflamatoria, entonces no consumo gluten. Hablemos del gluten. Claro, es que la dieta antiinflamatoria yo creo ha venido para quedarse. Lo que ocurre es que vuelve a ser, yo creo que es otra moda, que está bien planteada porque el fundamento es bueno, pero va todo a ese cajón de lo que es una dieta equilibrada. Es decir, ¿qué ocurre? Que si metemos el gluten como que es un alimento inflamatorio, ya no estamos hablando de evidencia científica. Es decir, el gluten es un componente del trigo, que hay ciertos patrones, y como por ejemplo las enfermedades autoinmunes, en celíacos por supuesto, y una sensibilidad al gluten, porque la intolerancia al gluten no existe. Hay pacientes sensibles a ese gluten, que es una población muy minoritaria, que no debería consumir gluten. ¿Qué ocurre? Que si yo pienso que a mí me sienta mal, porque realmente lo tengo diagnosticado, te lo comento a ti, tú también lo haces porque a mí me sienta mal, a lo mejor muchas veces lo que está mejorando en el paciente es que retira con ese gluten ultraprocesados. Totalmente. Es decir, que yo si me estoy quitando galletas o bollería o me estoy quitando croissants, no estoy quitando el gluten, estoy quitando grasas saturadas, estoy quitando azúcares, grasas totalmente poco saludables, y además alimentos ultraprocesadísimos, o sea, los peores que hay. Entonces, al final, tenemos que intentar educar a la población en que el gluten no es el villano o el gran enemigo, sino que realmente hay que justificar retirar el gluten, porque además todos los productos que vemos sin gluten, la inmensa mayoría procesados en un supermercado, no son más sanos que los que tienen gluten. 100%. De hecho, suelen ser peores y sobre todo suelen ser más caros. 100%, porque realmente el gluten, como lo has dicho, es la proteína del trigo, y las personas con enfermedad celíaca tienen una enfermedad autoinmune donde hay anticuerpos que sí que les van a generar una inflamación visible y se puede ver en una biopsia y puede generar anemia, y etcétera. Y las personas sensibles al gluten, que también es que lo has dicho, es una población minoritaria, pues son una población aparte. Me llama la atención lo que has dicho, porque muchas veces las personas cuando se benefician o se ven beneficiadas de quitar el gluten de la dieta, también es interesante ver qué tipo de gluten quitan. Entonces, a lo mejor esa persona, si en lugar de quitar el pan, se cambia a otro tipo de pan, o en lugar de quitar quita las galletas, sí, pero incluye unas tostadas integrales con un cereal de buena calidad, pues se darán cuenta que el gluten no era el problema, ¿no? Claro, y luego está el efecto nocebo también, que yo es algo que lo he visto y que existe y está estudiado, que es que el paciente que se retira el gluten y de repente vuelve a tomarlo, se sugestiona. Claro. Y al final pues sí que se ve distensión abdominal, estoy inflamado, pues todo lo que, esos mensajes que nos bombardean por redes sociales, y al final nos están creando pues ese efecto nocebo, esa confusión. Retirar un alimento o un grupo de alimentos requiere una supervisión de un nutricionista o un médico que lo justifique. O sea, no podemos quitarnos o retirarnos alimentos a la ligera, porque de hecho es contraproducente. Y tiene una repercusión a nivel de salud mental también, porque hay gente que efectivamente se vuelve un poco obsesionada, ¿no? con esto. Gluten, proteína, hablemos de la lactosa.
Vale. Entonces, aquí, ¿qué tan cierto es que la lactosa es inflamatoria? ¿Qué ves en la consulta? ¿Qué recomendaciones podemos dar? Claro, la lactosa es inflamatoria al que no la tolera, es decir, el que tiene un déficit en la enzima que la digiere en nuestro intestino, pues por supuesto le va a producir gases o diarrea o malestar, y realmente es una justificación que se debe hacer con una prueba. Es decir, la prueba de intolerancia a la lactosa. Incluso hay un problema que en pacientes que han tenido gastroenteritis, alguna patología gastrointestinal, se hacen la prueba e inmediatamente después les va a salir una intolerancia a la lactosa en un grado 1, 2, 3, el que sea, que luego es reversible. Es decir, si una persona toleraba la lactosa, que es una persona pues, adulta o joven, que no sea muy mayor, porque a los ancianos sí que puede haber una intolerancia por los años, se puede conseguir equilibrar esa microbiota, poder reintroducir una microbiota sana y poder equilibrar ese ecosistema y que la vuelva a digerir, y realmente digerir la lactosa es una adaptación positiva, es una ventaja adaptativa. Claro. Entonces es un error retirarla de golpe, porque además tiene su efecto beneficioso, porque cuando damos lactosa hacemos que esa microbiota que se encarga de digerir la lactosa con sus enzimas está comiendo, está equilibrándose. Entonces al final es importante retirarla siempre justificadamente, porque además volvemos a lo mismo, los productos sin lactosa son más caros. Y yo creo que al final tenemos que reconocer que la incidencia y la prevalencia de la intolerancia a la lactosa es alta, y si vemos las estadísticas es así. Sí. Pero también lo que has dicho me parece muy interesante, porque creo que también hay muchos, o sea, no todo el mundo que es diagnosticado con intolerancia a la lactosa le han hecho una prueba, sino que ha sido una prueba empírica de he dejado de beber leche entera y me he pasado a la leche sin lactosa y me he mejorado, por lo tanto soy intolerante a la lactosa. Con lo cual puede que el problema, digamos, de base haya sido una disbiosis, un sobrecrecimiento bacteriano, simplemente una alteración de su microbiota o una inflamación a nivel intestinal, incluso un síndrome de colon irritable, y que haya generado esta manifestación. Claro, aparte genéticamente yo creo que en general en Europa, por ejemplo los europeos, genéticamente, como hemos sido consumidores de leche, o sea, realmente tenemos una ventaja adaptativa. Yo a veces hasta por rasgos, dices, o sea, rasgos muy europeos, genéticamente es probable que la digieran con una alta probabilidad, vamos a ver qué pasa. Claro. Entonces hay que hacer la prueba y no retirarla porque de repente pienso que me da gases, porque puede ser simplemente una época de estrés o de alteraciones en la microbiota, un virus que hemos tenido, o simplemente que estamos comiendo fatal, no estamos comiendo una dieta suficientemente rica en frutas, verduras y polifenoles que nutren a nuestra microbiota, o estamos comiendo ultraprocesados o se bebe alcohol, y el problema está ahí, no en la lactosa. Claro que sí. También es importante que las personas que realmente hayan sido diagnosticadas con intolerancia a la lactosa, que es que se haya diagnosticado en una prueba, pues se adhieran todo lo posible a la dieta, y creo que estas personas lo reconocen y lo saben, y son las típicas que incluso llevan alguna gotita de lactasa o pastillas, porque es que como consuman lactosa es como un globo inmediato, ¿no? Se hinchan y bueno, yo siempre lo asemejo un vasito de leche. Entonces hay personas que a lo mejor toleran un poquito solo, gente con un poquito más. Entonces esos grados de tolerancia a la lactosa hay que medirlos, y por supuesto en el intolerante pues está la lactasa, y también es verdad que es relativamente fácil hoy en día hacer una dieta baja en lactosa, incluso aprendiendo que el yogur apenas tiene lactosa, es decir, la mayoría de los intolerantes a la lactosa, a grados muy altos, pueden tomar un yogur al día perfectamente. Y a la vez están enriqueciendo su microbiota. Justo, sí, muy importante. ¿Qué otras tendencias, Javi, ves tú en consulta, pues, así que nos puedas contar? Me encuentro muchas, pero yo creo que hoy en día, aparte del sobreuso de suplementos, que es algo súper, ya lo hablaremos universal, está también el consumo de alcohol moderado, es decir, la copa de vino. Se sigue recomendando, y me he encontrado guías de clínicas, a lo mejor de posoperatorios, de ciertos hospitales, incluso tanto públicos como privados, en los cuales aparece la copa de vino diaria. Sigue apareciendo, entiendo que están desactualizadas, pero si vamos a la bibliografía, pues vemos que el consumo seguro de alcohol realmente es cero. Y eso es algo que es indudable, especialmente cuando hablamos de ciertos tipos de cánceres y tumores como el de esófago, mama, colon, etcétera. Y a partir de ahí vemos que hay un montón de estudios que están muy sesgados, es decir, que además que se ve que en la estadística, sí que son estudios y metaanálisis, que estamos hablando de millones de personas a veces, y están como, yo siempre digo, un riesgo en forma de J, es decir, que en cuanto se bebe un poquito más, o sea, un consumo moderado, que puede ser esa copa de vino, el riesgo aumenta en un montón de enfermedades, y incluso el riesgo cardiovascular, que tanto se ha defendido, no es así. Justo. Como se plantea, porque esos estudios muchas veces estaban basados en poblaciones que a lo mejor sí que bebían vino bueno, moderadamente, que también estaba asociado a una buena alimentación. Justo. Entonces yo creo que al final el consumo seguro de alcohol debe ser cero, y creo que es un problema que tenemos muy grave en nuestra sociedad, porque ocasiona multitud de enfermedades, y está demasiado como normalizado, porque parece que el alcohol, o sea, la cerveza, el vino, no es un alimento, que no engorda, que no hace nada, y no. Realmente hay gente que se pone a dieta y sigue bebiendo alcohol, y yo creo que es prioridad número uno educar en que el consumo debe ser nulo.
Sí, yo creo que las personas no lo ven, o sea, les cuesta entenderlo porque como es algo tan normal en la sociedad, incluso si tú, me pasa mucho en consulta también, que ves a un paciente y le preguntas, ¿bebes alcohol? Dice, bueno, no sé, a lo mejor 4 cervezas por semana y el fin de semana un par de copas de vino, que es un consumo de alcohol que es importante, Claro. pero la gente no le da esa importancia, lo normaliza mucho. Y hablando un poco de lo que decías de los estudios, que en nutrición es tan difícil hacer este tipo de estudios en campo, en vida real, porque hay tantos factores de confusión, que luego hay un factor más de, o sea, el resultado de un estudio puede ser más consecuencia de una asociación más allá que de una causa-efecto. Por lo tanto, yo siempre esto lo digo porque es muy interesante en los estudios de longevidad, en las zonas azules que han visto donde hay personas más centenarias en el mundo y en algunas de ellas consumen con moderación vino tinto, hacen ejercicio, son muy activos, tienen una dieta muy especial, o sea, muy saludable, no especial, una dieta saludable, y luego ese vino lo comparten con los demás, que eso también es clave. Es social, total. Que es la parte social, de compartir, de conectar, que también es un factor protector, no solamente para longevidad, para salud mental, reducir riesgo de depresión, aislamiento, etcétera, ¿no? Así que... Yo creo que eso lo asemejo a veces para explicarlo que... Como que es verdad que el consumo de vino no es recomendable, pero en esas poblaciones esto es como si quisiéramos con una copa de vino o media copa de vino al día, pues llenar de rojo todo un océano de buenos hábitos, y lo que les pasa es eso, que realmente no tienen estrés, hacen ejercicio muy suave y moderado, de bajo impacto a diario, tampoco no es extremo, consumen muchísima fruta y verdura, comen pequeñas cantidades, cenan pronto, o sea, realmente hacen mucha vida social. Tiene un estilo de vida que realmente es común a todas esas zonas azules. En Cerdeña, en Costa Rica, en la península que hay allí, que es súper longeva, en Baja California, que realmente en Cerdeña, que comen muchísima pasta, pero mira la longevidad y la calidad de esa longevidad que tienen. Entonces yo creo que esas zonas tienen esos patrones en común de los que deberíamos aprender. Totalmente, Javi. Pues para nadie es un secreto que todo esto que hemos hablado es súper importante, pero hace parte de una dieta que a lo mejor las personas que más se preocupan sobre su salud lo tienen más o menos claro, o sea, tienen más o menos claras algunas nociones. Sin embargo, seguimos teniendo una prevalencia y una incidencia de sobrepeso, obesidad, enfermedades crónicas importante. ¿Qué está cambiando en la forma en la que comemos y por qué crees tú que está afectando tanto nuestra salud y están aumentando estas enfermedades crónicas? Mira, hace poco estuve viendo estudios recientes que son actuales de nuestro país, por ejemplo, que son extrapolables a muchos países. Al final en España tenemos una obesidad de un 15%, 15,2% creo que es exactamente, y el sobrepeso se acerca, si no me equivoco, al 40%. Sí. Realmente son datos muy preocupantes y que, a pesar de toda la información y educación que se está dando, como hay también mala información, realmente parece que van a peor. ¿Qué ocurre? Que realmente no nos damos cuenta de la base de todo, que es que estamos aumentando el consumo de ultraprocesados hasta un límite que estamos hablando de un tercio de la alimentación diaria por término medio de cada español. O sea, es un 32% aproximadamente, es una barbaridad, porque ¿qué es un ultraprocesado? Un alimento con una bajísima densidad de nutrientes y rico en calorías, al final es así, pero que aparte pues suele ser ricos en sal, van envasados en plásticos, aparecen ahí los famosos microplásticos, grasas baratas y que son poco saludables, azúcares, aditivos que nunca tendríamos en nuestra cocina, es decir, que nunca son urgentes, conservantes, colorantes, etcétera, edulcorantes. Esto es lo que creo que está provocando que la población, aparte de ser obesa, tenga enfermedades crónicas y enfermedades no transmisibles, como por ejemplo el hígado graso, diabetes, prediabetes, enfermedades cardiovasculares, incluso el cáncer. Entonces yo creo que la base es que volvamos a comer alimentos de alta densidad nutricional, que son los que hemos hablado antes. Claro. Es decir, que realmente todo lo que va envasado, hay cosas que están mejor unas que otras, debemos leer etiquetas y que los alimentos deben estar mínimamente procesados. O sea, yo creo que nuestro estilo de vida moderno de alguna forma nos ha empujado a cambiar la manera como comemos por hacerlo todo más fácil y más rápido, y le hemos quitado prioridad a algo tan básico y tan importante como es nuestra alimentación. Y creo también que, a pesar de que efectivamente requiere un esfuerzo por parte de nosotros, no es tan difícil si conseguimos darle la prioridad que merece. Claro, es que yo creo, nuestra escala un poco de prioridades ha cambiado. Entonces, a lo mejor el uso del móvil, pantallas, redes sociales, nos está quitando ese tiempo que parece que no tenemos y sí tenemos. Y yo creo que otra cosa básica que se ha perdido es la cocina. Es
decir, queremos que todo esté preparado, o sea, llegamos al supermercado y en muchas ocasiones pues cogemos el alimento ya preparado que nunca va a ser igual, que vuelve a estar envasado en plástico, que no llevará nunca el aceite de oliva virgen extra que podemos utilizar en casa, que es nuestro mayor tesoro de la dieta mediterránea, que no hemos hablado de él y es fundamental. Entonces yo creo que tenemos que volver a cocinar. La cocina no tiene por qué ser difícil, ni la compra tiene que ser una hecatombe, incluso por una familia. Se puede ordenar, se puede racionalizar, ahorraremos además, porque yo siempre digo que una compra bien planificada nos va a ahorrar en el precio de la lista de la compra y nos va a ahorrar enfermedades y nos va a aportar salud. Y yo creo que eso es fundamental porque se está perdiendo. Eso sí que veo que cada día va peor. Sí, yo creo que al final también es cuestión de utilizar las herramientas de la vida moderna que tenemos a nuestro favor y no en nuestra contra. Por ejemplo, la compra que la podemos hacer por una aplicación o por internet, lo ideal es ir, verlo, por supuesto, pero si realmente no tenemos ese tiempo, si conseguimos ese poquito de organización, que no es nada difícil, incluso podemos tener una compra en casa que podemos hacer utilizando nuestro móvil. Hay mercados locales que incluso, evitando el uso de alimentos como la pechuga de pollo envasada en un plástico, en la atmósfera protectora y demás, tenemos mercados locales que te hacen la compra, puedes encargarla y allá está el locker ya refrigerados, o puedes coger tu compra, y yo creo que es fundamental, es que no es lo mismo, nunca es lo mismo. No es lo mismo. Y la gente que ha hecho un cambio de alimentación, que también me pasa mucho, que veo pacientes que dicen, bueno, es que ahora ya salgo y me como algo en un restaurante y es que lo tolero fatal. Es parte, yo creo que de la adaptación, de cuando estamos comiendo súper mal, tenemos una inflamación intestinal tremenda y nos pasamos a una dieta más sana. Cuando intentamos volver o cuando vemos que consumimos algún producto así ultraprocesado, nuestro cuerpo lo rechaza. Totalmente. Y bueno, al final también yo creo que es parte de motivarnos, ¿no? Y decir, bueno, vamos por buen camino y creo que eso es todo para nuestro bienestar. Javi, ¿por qué crees que es importante hablar de la nutrición desde una perspectiva científica y no solo estética? Porque creo que el tema nutricional, hemos hablado de enfermedades crónicas, por supuesto, de todo el impacto que tiene en nuestra salud, pero muchas veces las personas terminan interesándose por la nutrición por un tema más estético, de tengo que bajar peso, o me tengo que poner estupenda para el verano, quiero que me sirva tal vestido para un evento, pero porque es importante verlo siempre desde una perspectiva científica y la estética a lo mejor dejarlo como un factor más secundario. Yo creo que en este sentido sí que estamos avanzando, o yo sí lo veo en consulta o intento yo inculcarlo. Entonces, al final yo creo que las analíticas de sangre son fundamentales, también la energía de la persona, todos estos problemas de intestino que aparecen, distensión abdominal, dolor abdominal, tránsito intestinal alterado, diarreas, estreñimiento, etcétera, trastornos gastrointestinales, yo creo que son muy importantes porque sí que el paciente, aunque venga por cuestión estética, algunos no, sí que acaban derivándose ahí. Y yo creo que es importante, ¿por qué? Porque la estética es motivación. Es decir, yo empiezo a llegar el mes de enero, me pongo a dieta porque quiero estar bien para el verano, me apunto al gimnasio, me pongo a hacer pesas, me apunto a crossfit, me apunto a baile, me apunto a todo lo que quiera. ¿Qué ocurre? Que la motivación es efímera y es probable que caiga. Y es muy probable que la mayoría de las veces, cuando llegue a ese punto, vuelva a estar al año siguiente como estaba de mal. Sin embargo, las analíticas, la salud no es así. Y eso que en lugar de motivación, ¿qué son? Pues motivos. Mi colesterol, el tiroides que lo tengo alterado, tránsito intestinal alterado, todo me sienta mal, no duermo, este tipo de factores, tengo fatiga, que abuso del café y cada vez tomo más café y me encuentro peor. Ahí yo creo que estamos encontrando un nicho de salud muy importante y que está haciendo que el paciente tenga motivos y no esa motivación que está muy bien para empezar, pero va y viene. Totalmente. Además, también creo que sirve mucho, ha tenido también, o sea, ha ayudado mucho a que este mensaje vaya calando y la gente lo vaya viendo de esa manera, el hecho de que ya sociedades científicas internacionales le dan el peso que merece a la nutrición. Yo cuando estudié mi carrera no recibí una sola asignatura de nutrición. No sé cómo esté el tema ahora el día en la carrera de medicina, pero era algo como secundario, como incluso superfluo, ¿no? Que es como, bueno, sí, come bien. Este tipo de reconocer que la alimentación tiene un impacto tan real y tan grande en nuestra salud y en el riesgo que tenemos en el futuro de tener enfermedades crónicas, es algo que yo creo que ha transformado la manera como se trata a los pacientes y tenemos un gran problema en nuestra red de médicos en el mundo porque la consulta médica no tiene el tiempo que debería tener, pero realmente creo que está calando el mensaje y por lo menos ese tipo de contenido que hacemos, la idea es eso, que ayude a las personas a que lo tomen en serio y que es algo que no es ni que lo diga el vecino ni que lo diga una persona que no tiene estudios, sino que realmente es algo que apoyan incluso las sociedades científicas más serias alrededor del mundo. Pero al final me pasa mucho además y todos los médicos de Cigna, cardiólogos, ginecólogos, endocrinos, digestivos, medicina de familia, al final trabajan con nosotros
Y yo creo que nos hemos ganado un puesto allí en este mundo de la medicina, porque trabajar en equipo es una sinergia súper importante. O sea, lo que hace es que el paciente se recupere antes, prevenga enfermedades, y creo que cada vez, en este sentido, el dietista nutricionista y su papel es más importante. Totalmente, hacer equipo. Sí. Bueno, Javi, vamos a cambiar un poquito y vamos a hablar sobre, lo dijimos al principio, la tendencia hoy en día, yo creo que general, es individualizar, intentar dar recomendaciones nutricionales adaptadas a cada persona, a pesar de que tenemos una recomendación general. Sí que la tendencia es intentar ver qué necesidades tiene cada persona en cada una de sus etapas vitales, porque no es lo mismo pues, las necesidades nutricionales de, pues, por supuesto, de un bebé, de un niño, de un adolescente, de una mujer en edad fértil, de una mujer embarazada, es decir, tenemos muchas, incluso una mujer con la regla, una mujer que no tiene la regla, cada uno tiene durante su ciclo hormonal necesidades diferentes o manifestaciones, digamos, de quiero comer algo en especial porque lo necesita mi cuerpo. Entonces, hablemos de eso. ¿Qué te parece si empezamos por la infancia, que es lo primero? Hablemos de las necesidades nutricionales de los niños. Yo creo que en los niños, bueno, lo primero, por supuesto, la educación nutricional, porque son los hábitos que van a permanecer toda su vida y les van a realmente a condicionar el futuro de su alimentación y de su salud. Yo creo que es especialmente importante el papel de las legumbres, de inculcarles el consumo de legumbres, de frutas enteras y no zumos mejor, el consumo de verduras, hacerlas atractivas, y por supuesto el calcio y la vitamina D son básicos. Si no, el crecimiento va a estar condicionado. El calcio, por supuesto, en lácteos y derivados, si no nos tolera, tenemos frutos secos, tenemos legumbres, en ocasiones hay que suplementar vitamina D porque es necesaria para el crecimiento, pero también es importante saber que ese niño tiene que exponerse puntualmente al sol, el incluir alimentos ricos en vitamina D, los huevos también son fundamentales. Entonces yo creo que es importante ahí, sobre todo, variedad y también saber que esos niños, su microbiota se está madurando y está creándose una microbiota, y cuanto más variada sea esa alimentación, menos problemas va a tener en un futuro. Es importante que no haya dietas restrictivas en los niños, porque también eso afecta la salud mental y condiciona mucho las elecciones y los comportamientos en el futuro. Igual de importante que la nutrición, creo que aquí lo tenemos que decir, es el movimiento. Para todos, para los adultos, pero para los niños todavía yo creo que es más importante combinar esa educación nutricional, que lo has dicho perfecto, porque al final parece que no, que el mensaje es difícil. Lo digo porque mis hijas me pasa, que todos los días es como una pelea constante de tenemos que, pelea no, pero si es una conversación que surge en casa, porque claro, si fuera por una de mis hijas, que es súper dulcera, comería chocolate todo el día. Y no quiero tampoco decirle que no puede comer, porque no hay que ser restrictivo, pero sí educarla, ¿no? Enseñarle. No culparle nunca, yo creo que es fundamental, y luego que ellos actúan por imitación. Si ven que, por ejemplo, que me pasa mucho, que el padre no desayuna porque está haciendo ayuno intermitente, o que la madre cena un batido de proteínas, o que no cena, al final pueden llegar a imitarlo, porque piensan que eso está bueno, y realmente que eso está bien. Y luego, por otro lado, creo que es importante la cena en familia, comer en familia, repetir, es decir, a lo mejor no le gusta el primer día, pero al cuarto día sí se come la crema de calabaza, o el brócoli, o lo que corresponda, o las lentejas. Es que eso es lo que iba a decir, que creo que es importante no desfallecer en el intento, que dices, parece que lo que digo no vale nada, pero al cabo de un tiempo termina ese trabajo vale mucho. Vale mucho. Y es padres, duro. No soy padre, pero sé que es duro. Es duro, por mis pacientes. Te lo prometo. Pero bueno, es el mejor trabajo del mundo. Luego, hablemos un poquito de la mujer en edad fértil. Y la mujer en edad fértil me refiero a la mujer que está con sus ciclos menstruales. ¿Cómo puede el ciclo menstrual afectar las necesidades nutricionales o la manera como se siente una mujer en cada fase de su ciclo? Porque es verdad que las mujeres nos pasa que cuando estamos en determinada fase a lo mejor queremos pues, alimentos más calóricos, que a lo mejor estamos en fase lútea, que queremos así un poco, nos da por comer chocolate o por comer cosas más calóricas, y a lo mejor en otra fase tenemos necesidades diferentes. Eso es real, ¿verdad? Ocurre. Real, o sea, lo veo cada día, la evidencia es, aplastante. Y la mujer en el síndrome premenstrual tiene una necesidad mayor de tomar alimentos calóricos, más ricos en azúcares o grasas incluso. ¿Qué ocurre? Hay que dar herramientas, ni culpar ni prohibir. O sea, realmente en ese momento pues los carbohidratos complejos, comer, pues no sé, por ejemplo, carbohidratos integrales, frutos secos, hacer un buen bol de yogur con nueces, con fruta, realmente se puede satisfacer incluso en un momento dado tomar un pequeño dulce sin tener ninguna culpa. ¿Qué ocurre también? Que durante el ciclo menstrual también, pues hay mujeres también, por ejemplo, que tienen tendencia a anemia ferropénica, potenciar el consumo de hierro, pero educando esa absorción de hierro a través de, del hierro, por ejemplo, vegetal, tomando frutas ricas en vitamina C, cuando se está tomando, por ejemplo, legumbre. Incluir también alimentos ricos en hierro, como puedan ser también pues, el marisco de concha, como bivalvos, como mejillones, berberechos, también comer carne, pero de calidad, no carne procesada, es decir, diferente el burger meat, una hamburguesa a una pieza de ternera. Eso sí es recomendable, y yo creo que eso también hay que educarlo día a día, porque el ciclo menstrual yo creo que además
Sí que veo mujeres que tienen dolor menstrual, Sí. de repente empiezan a hacer una dieta que realmente es antiinflamatoria porque la regla no tiene por qué doler. Y yo creo que ahí es verdad, con unos buenos hábitos, ejercicio, una alimentación adecuada, se puede hacer una alimentación que evite o disminuya ese daño o ese dolor menstrual que no tiene por qué existir y, por supuesto, hay que ir al ginecólogo por si Por supuesto, hay un sí, problema, sí. pero que es verdad que la alimentación yo creo que es muy importante en el ciclo Totalmente. menstrual. O sea, yo creo que es importante, es clave, como en todo, entenderlo, porque cuando entendemos lo que nos pasa, es como que, bueno, ya sé, Sí. me va a llegar la regla, quiero comerme 3 barras de chocolate, no lo voy a hacer, pero voy a comer un poquito sin culpa, con mucha autocompasión y sabiendo que, pues, que somos una máquina de variabilidad constante hormonal impresionante. Y luego, las para mujeres. aprender a no hacer picos de glucosa muy grandes, porque al final yo sí que inculco mucho pues, la necesidad que en esos momentos de hambre, primero hacer una buena planificación diaria, pero a lo mejor si incluyo un yogur con chocolate negro y una fruta, que puede ser un plátano, va a ser mucho mejor que inflarme las galletas, aunque me Total. coma una, y realmente luego no va a hacer ese pico de glucosa y ese bajón posterior que puede generar pues, esa necesidad de volver a hacerlo una y otra vez y entrar en ese bucle de la necesidad dulce, de paladar dulce, que es lo que tenemos que educarnos, y no tener ese Totalmente. paladar dulce. Podemos hacer elecciones inteligentes, ¿no? Eso Sin es. necesidad de restringirnos Sí, y demasiado. luego, Daniela, no sé si te has encontrado tú también el ácido fólico bajo en mujer fértil, Sí, me pasa. que al final yo creo que, salvo en problemas de absorción muy raros, es alimentario. 100%. Sí, llega el invierno y de repente todo cremas, todo como bien, purés, sopas, pero ¿dónde está la verdura cruda? ¿Dónde está la ensalada, los gazpachos? Entonces es importante comer crudo para no perder ese ácido fólico, verduras de hoja verde, de forma diaria. Sobre porque todo si estamos no- en edad fértil y queremos encima Eso quedar es, embarazadas en algún claro. momento, el ácido fólico es Que fundamental. aunque haya que suplementarlo, se puede quedar una mujer embarazada con un ácido fólico alto ya bien sostenido o necesitar su suplementación constantemente, que a lo mejor también es necesaria, pero por lo menos tiene un nivel de base bueno porque ya no es el ácido fólico, es 100%. la necesidad de tomar verdura cruda a diario. 100%. Bueno, hablemos de los chicos ahora, hablemos de los hombres. Vamos. Me parece importante hablar de los hombres que empiezan a tener 45, 50 años porque empiezan a ganar más peso, son el típico también chico que empieza a tener un poquito más de grasa visceral, ¿no? ¿Qué recomendaciones podemos darle a los chicos, a los hombres que están ya llegando también como una edad media, donde lo que consumían antes ya no, ya el reflejo físico es diferente porque empiezan a lo mejor a subir más de peso, a acumular más grasa y empiezan a tener mayor riesgo de enfermedades crónicas, especialmente enfermedad cardiovascular? Hablemos un poquito de eso. Yo creo que en el varón, a partir de los 40, 45, suelen aparecer unas patologías muy determinadas como el hígado graso, prediabetes, incluso hipertensión y empezar con enfermedades cardiovasculares, de repente el colesterol sube. Yo lo primero que hago es analizar cómo comían y cómo están comiendo, porque no todo es la edad ni muchísimo menos. O sea que muchas veces es verdad que hay malos hábitos, comidas fuera de casa, se relajan bastante mucho en la alimentación y piensan muchas veces que están comiendo bien, pero no es suficiente. Lo que hablábamos antes, dice, sí como ensalada, pero a lo mejor me como una porción muy pequeña. ¿Estás tomando 3 raciones de verdura al día? Pues probablemente no. Luego es verdad que el hígado graso cuando comienza a aparecer genera problemas. Resistencia a insulina, de repente me cuesta bajar peso, vamos a ver si está ese hígado graso, vamos a diagnosticarlo, vamos a tratarlo porque es reversible y muchas veces es la causa que de repente, ¿sabes? Incluso el cortisol en los niveles de estrés acumulan muchísima grasa abdominal, o sea, que es obesidad central. Sí. Y es una hormona que cuando tiene que estar en un nivel adecuado, como suda mucho, vivamos siempre estresados, es un común en este paciente el tener grasa abdominal en exceso. Y luego el desarrollo de la masa muscular. Como empiezan a perder, la masa muscular se pierde y en las mujeres yo creo que se acelera más en la perimenopausia, Sí, que ahora lo pero el vemos. varón empieza antes. Totalmente. Entonces la pregunta es, hay gente que entrenaba mucho o se movía mucho y ya no. Vale. Y digo que es muchas veces cuando parece que sí, yo siempre entreno, pero a lo mejor te estás moviendo menos. Ya. A lo mejor vas al gimnasio, pero no caminas. Antes el fin de semana ibas a la sierra, a la montaña, a un parque y ya no vas. Entonces, ahora tienes 2 hijos, 3 hijos, trabajas más y no tienes tiempo. Entonces, monitorizar los pasos, hacer un mínimo de 3.000, 4.000, 5.000 al día para evitar el riesgo cardiovascular. Luego también, yo creo que en España hay un común en este perfil de sobreuso de embutidos, Sí. abuso de embutidos, de carne procesada, comida rápida porque no hay tiempo. Y yo creo que hay que atajar todo esto y hacer un estudio, una auditoría de cada paciente, que es lo que hacemos, y ver dónde fallan. Totalmente. Porque yo creo que no es la edad lo que afecta, ni muchísimo menos tanto, sino cómo estamos activando genes malos, que lo digo yo, es una epigenética La mala. epigenética, totalmente. Y yo creo que en los hombres me pasa que
tienen como más reticencia a ir a la consulta médica. Empiezan a subir de peso y muchos dicen, bueno, es normal, es la edad, ya tengo 45, ya tengo 50, y quizás no le dan la importancia que merece a ese tipo de cambios, que si pierden masa muscular vas a bajar la tasa metabólica, pero seguimos consumiendo la misma cantidad de calorías, vamos a subir de peso, y luego consumo de alcohol, hígado graso, es decir, todo es como que empieza a conectarse. Es importante que vayan al médico y que hagamos una valoración, porque es que hay muchos, bueno, primero puede haber una patología que puede tener tratamiento, pero además hay muchos hábitos que pueden corregirse con cambios pequeños que pueden resultar en un beneficio muy tangible, ¿no? Claro. Sí, yo creo que en esta edad es cuando, a partir de los 45, y la mujer también la perimenopausia, es cuando hay que empezar a hablar y pensar en la epigenética. Es decir, vamos a despertar genes buenos, vamos a intentar no abusar o reducir el consumo de carne roja sin duda, y que aumentar el consumo de proteína vegetal. El alcohol a esta edad es mucho más dañino, el hígado se puede llegar a hacer menos elástico, empezar a aparecer hígado graso y un hígado que realmente no metaboliza igual que antes. Entonces yo creo que esto hay que educarlo, y en el caso del hombre, la gran olvidada, la próstata. Ah, sí. Porque la mujer es verdad, yo creo que hay una gran concienciación, pero en el hombre parece que no pasa nada, y yo creo que no se revisa realmente. Sí, o sea, parece que es algo como que está olvidado o que no pasa nada, y yo creo que aparte que hay que revisársela, la alimentación es importante. O sea, para prevenir el cáncer de próstata. Sí, totalmente. O sea, está el alcohol, también el consumo excesivo de carne, el exceso de grasa. O sea, que corporal, por supuesto, son factores inflamatorios. Por supuesto. Hablemos de la mujer perimenopáusica y menopáusica, porque también creo que somos muchas las mujeres las que vamos llegando poco a poco, yo todavía no, pero vamos llegando, y también me lo encuentro mucho en la consulta. Típico caso, una mujer de 48, 50 años que me dice: Daniela, es que yo te prometo que hago lo mismo que hacía antes, yo como igual, yo me muevo igual, yo todo igual, pero de repente estoy ganando peso, que duermo mal, tengo calores, pero sigo teniendo la regla, entonces no puedo tener la menopausia, pero ¿qué está ocurriendo? ¿Qué recomendaciones? Porque esto tiene evidentemente una explicación fisiológica, los estrógenos empiezan a bajar, al bajar estrógenos empezamos a acumular más grasa a nivel visceral. ¿Qué recomendaciones podemos darle a las mujeres que están en esta época? Yo creo que sobre todo a la hora de tratar a la mujer en menopausia o perimenopausia, lo primero es la empatía. Entender que es verdad que esto pasa, que no es fácil, que de repente lo que se hacía antes ya no funciona, que se pone el foco mucho en el peso y en la grasa, que está bien, pero no, hay que poner el foco en lo que hablamos en los motivos. En evitar el riesgo cardiovascular, que es lo que empieza en la perimenopausia, es determinante, controlar el tiroides, evitar la osteoporosis. Yo creo que es dar hábitos e inculcar herramientas que ayuden a la mujer sin prisa, porque al final esto es una época larga, a llegar a un objetivo de salud. Y detrás seguro que va a ir el objetivo estético, pero realmente hay que estudiarlo todo bien, consumir suficiente calcio, por supuesto, controlar la vitamina D para evitar la pérdida de masa ósea, y sobre todo el tema de la masa muscular. Como hablábamos antes del hombre, aquí llega la mujer en menopausia, es clave. O sea, el desarrollo de masa muscular, el entrenamiento de fuerza 3 días por semana, el hacer una dieta suficientemente, no excesivamente rica en proteínas, el papel del omega 3 en evitar la pérdida de masa muscular, la importancia en estos momentos de tratar también el estado anímico. Pues según bajan los estrógenos también aparecen alteraciones a nivel del estado anímico, entonces hay que tratarlo también con ayuda psicológica, con la alimentación, con las rutinas, con el estilo de vida, la vida social, que yo creo que ahí se asemeja un poquito a lo que hacen las mujeres en zonas azules, como que realmente llegan en Okinawa, en Japón, a la menopausia y posteriormente, y es una maravilla en general cómo despiertan esos genes buenos, esa epigenética, para que la menopausia no sea ningún drama, sino una época más de la vida, que realmente yo creo que ahí la alimentación y el ejercicio se ha visto que son las herramientas más potentes que hay para los sofocos y para todos estos síntomas que no tienen por qué hundir a la mujer en esta época, sino al revés. Tenemos que dar herramientas para que sea una época más de la vida y suplementar con conciencia, como veremos ahora. Totalmente, totalmente. Y también creo que es importante que la mujer, o sea, que la perimenopausia y la menopausia pueden ocurrir, bueno, la edad media es más o menos 50 años para la menopausia, pero la perimenopausia puede ocurrir hasta 10 años antes de la menopausia. Entonces, yo se lo digo a las mujeres, cuando tenemos algún tipo de sintomatología que como que no conseguimos ponerle nombre, que nos está pasando dolores de cabeza, la habilidad emocional, por supuesto ganar peso, que no es lo fundamental, pero cuando empezamos a ganar grasa, de pronto abdominal, que esto no me ocurría antes, consultemos, y siempre les digo, cuando llegamos a esta época, los cambios hormonales que ocurren en nuestro cuerpo van a ocurrir, y si seguimos haciendo lo mismo que hacíamos antes, pues es que el destino es pérdida de masa ósea, pérdida de masa muscular, ganancia de grasa visceral. Tenemos que cambiar, claro. no nos vale lo que hacíamos antes. Hay que cambiar, yo también necesitas, yo creo que esta época la mujer necesita no solo un cambio de hábitos, sino algo que sea agradable, o sea, es decir, la dieta
yo creo que debe ser muy agradable. La cocina y la gastronomía tienen que ir unidos a la nutrición saludable para que sea algo sostenido, algo a que se adhiera, y en el caso del ejercicio físico, de tanto hablamos, algo que sea divertido, realista, que vaya a sostener. Total. A una mujer no le gusta a lo mejor ya una sala de musculación, por ejemplo, que hay otras que sí, y a muchos hombres tampoco, pero puede hacer clase colectiva, puede salir a hacer senderismo, entrenar en casa porque no tiene tiempo, aunque yo siempre creo que salir de casa siempre es bueno. El ejercicio en exterior 100%, es súper importante, entonces yo creo que hay que tener mucha empatía a la hora de recomendar, no dar normas generales ni imposiciones, sino entender que cada mujer es diferente. Totalmente. Y creo que este es un punto perfecto para irnos al mundo de la suplementación, porque es verdad que en las mujeres en esta etapa empiezan a, como yo creo que están buscando respuestas y soluciones por todas partes, empezamos a recurrir a suplementos, ¿no? Y la suplementación tiene sus beneficios, por supuesto, y creo que yo soy la primera que lo reconoce, pero la industria de la suplementación, lo dijimos, es una industria multimillonaria que tiene muy poco control, donde hay una cantidad de mensajes que son pseudociencia, que están por todas partes y que no son inocuos, que cuando empezamos a consumir suplementos de forma recurrente y sin identificar a lo mejor si hay reacciones incluso unos con otros, o cuando ya nos damos cuenta que estamos consumiendo 10 o 12 suplementos todos los días, esto puede tener un efecto perjudicial en nuestra salud. Háblanos de suplementos, Javi. A mí me encanta el tema de los suplementos porque creo que a mí me gusta, me interesa mucho, porque hoy en día ha crecido muchísimo esta industria, igual que ha cambiado la industria alimentaria también, para vender mucho la suplementación también está creciendo muchísimo. La suplementación ha venido para quedarse, y yo creo que bien utilizada realmente es un grandísimo apoyo para la salud. ¿Qué ocurre? Que hay demasiado suplemento y el problema es que no es para todo el mundo, es decir, llega la menopausia y parece que todas las mujeres tienen que tomar, por ejemplo, magnesio, ashwagandha, onagra, omega 3, de todo. O sea, y realmente no son suplementos inocuos, ninguno. Tienen primero un origen, hay que buscar una marca de confianza, calidad, con una normativa y que esté avalada, porque no se puede comprar cualquier cosa. De acuerdo. Segundo, ¿cuánta dosificación? ¿Por qué me lo tomo? ¿Cuánto tiempo? ¿Con o sin alimento? ¿En qué momento del día interacciona con algo de lo que estoy tomando, un fármaco? ¿Realmente lo necesito? Y para eso soy realmente un profesional de la salud. Yo, por ejemplo, como dietista nutricionista, que por supuesto recomiendo suplementación, pero siempre consulto a los médicos con los que trabajamos en equipo, porque a lo mejor interacciona con algo que está haciendo o realmente no está recomendado. Pasa mucho con el cáncer, por ejemplo, que hay una multitud de suplementos que pueden ser muy contraproducentes. Entonces no se debe hacer nada sin haber consultado con el oncólogo o con el médico, con el de medicina general, el cardiólogo, el que sea, porque es súper importante. Y luego a nivel de suplementación también yo creo que es importante, si nos estamos suplementando, incluso con ciencia por delante, que el 60% de los adultos se autosuplementan sin ninguna prescripción, que es una barbaridad. Pero una vez que lo hacemos con ciencia, no abandonar la base, es decir, si me tomo un suplemento para el colesterol, no puedo estar comiendo grasa saturada y comiendo ultraprocesados. Claro. Si me tomo un suplemento, que los hay, o incluso un medicamento para la diabetes o prediabetes, no puedo estar comiendo azúcar pensando que puede ser suplemento con nuestro hábito. Entonces, no debemos olvidar que eso pasa mucho. Me tomo un suplemento y parece que el resto ya da igual. No, el resto es lo más importante. Justo. O me tomo batido de proteínas, pero no entreno, igual. Es que mira, la alimentación es la base, lo decimos siempre, lo repetimos. Es importante consumir los alimentos son buenos y son necesarios por muchos motivos, entre ellos porque tienen micronutrientes que muchas veces encontramos en la suplementación, y esos van a ser irreemplazables, porque la matriz en la que viene el alimento es tan importante como el micronutriente. Si por algún motivo esa alimentación no es suficiente, porque estamos en menopausia o perimenopausia, tenemos algún tipo de síntoma genitourinario, queremos darle un poquito más de refuerzo, digamos, a la salud de piel y mucosas, o somos una persona que está yendo al gimnasio, estamos haciendo muchísimo trabajo de musculación y a lo mejor el requerimiento de proteínas se nos queda bajito. Es una suplementación muy, digamos, con un objetivo muy claro siempre. Eso es. Pero esto de, ¿qué me viene bien ahora? Voy a ir al herbolario a ver qué me recomiendan. Claro. Esto es lo que no recomendamos para nada. Además, yo creo que ahí entra la motivación. Es decir, por ejemplo, estoy cansado cuando entreno, me tomo creatina, todo el mundo toma creatina hoy en día. ¿Cuánta dosis? Claro. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo me la tomo? Casi siempre se hace mal. Y luego, sobre todo, si tengo algún problema renal previo, no debería tomar creatina. Y esas dosis que a veces se recomiendan por redes sociales son absolutamente ilógicas. Totalmente. Y se escuchan mensajes a lo mejor de cuantas más creatina mejor, o la creatina no pasa nada. Por supuesto que pasa. O sea, consultar a cualquier nefrólogo. Yo he visto deportistas con alto rendimiento que toman mucha creatina con problemas renales.
y cuanto bajas la dosis, mejora la tasa de filtración del riñón. O sea que hay que tener mucho cuidado y yo creo que igual que la creatina en cierta dosis tiene unos beneficios en la mujer, en menopausia, Por en supuesto. el desarrollo muscular e incluso cognitivo se están viendo ahora. Vamos a ver qué dosis, porque realmente son estudios muy recientes. Vamos a ver cuánto tiempo lo tomo y en cada paciente de forma individual, Totalmente. igual que el magnesio. Es que esto siempre pasa, al final la evidencia está, pero tenemos que darle tiempo un poquito también a que se asiente un poquito esos datos y podamos ponerlos en práctica y siempre con una recomendación individualizada. ¿Qué suplementos, digamos, te encuentras tú en consulta o qué utilizas más? ¿Qué suplementos son los que más evidencia tienen o que te gusten más en diferentes situaciones particulares? Por darnos unos ejemplo, ejemplos. a ver, el tema de la inflamación, que a mí la inflamación silenciosa, la inflamación de bajo grado, que se mide en analíticas, porque se llama silenciosa muchas veces, pues no duele, no tiene síntomas al principio y se ve pues, en el hígado graso, se ven marcadores de inflamación en analíticas de sangre. El omega 3 se ha visto que tiene un papel importante. Volvemos a lo mismo, cuánta dosis, si nos pasamos de 4 gramos al día puede producir problemas cardiovasculares en pacientes tratados de enfermedad cardiovascular. Entonces hay que ver la dosis, pero es verdad que el omega 3 me gusta mucho, siempre es un apoyo a la dieta. O sea, yo nunca suplemento sin decir, a ver, voy a enseñar al paciente y le voy a preguntar de dónde viene el omega 3. Y si no me lo dice, pues no se lo suplemento. De las nueces, del pescado azul. O sea, tiene que saber de dónde, Me gusta. de las semillas, porque si no, no estamos inculcando. El magnesio, Sí. sobradamente demostrado. Sí verá que a nivel sangre no se ve, pero a nivel celular puede faltar. Muy bien. Que es más difícil de medir en los eritrocitos o glóbulos rojos. Hay diferentes sales de magnesio importantes también, por eso es tan importante consultar, porque tenemos en el mercado por lo menos 5 o 6 sales de magnesio. Citrato, malato, biglicinato. Hay un montón de variedades, el óxido, el carbonato. Entonces, realmente, ¿qué estás buscando? Tienes falta de descanso, falta de sueño, rendimiento a nivel deportivo, fatiga. Entonces, yo creo que es importante ver la dosis, también ver si está tomando otro suplemento, porque, o sea, porque el magnesio no se puede tomar con calcio, ni se debería tomar con leche. O sea, que hay cosas que realmente hay que educar al paciente porque el cuándo y el cómo es importante. 100%. La vitamina D. Vitamina D, ahí va yo. Nos hemos olvidado el pensamiento. La vitamina D, la famosa vitamina D, realmente hay un déficit poblacional. Si se está viendo que los niveles en sangre incluso pueden estar un poco desactualizados, porque es verdad que eso sí es muy importante, en cada periodo de la vida es importante por una cosa, para el crecimiento en los niños, adolescentes, evitar osteoporosis en mayores, en enfermedades autoinmunes, prevención del cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes. ¿Qué ocurre? Que la vitamina D es tóxica en altas dosis. Si yo no he medido mi vitamina D en sangre no me la puedo suplementar, jamás. Incluso a veces se asocia a vitamina K2, que puede alterar la coagulación, y en pacientes con problemas de coagulación tampoco pueden tomar vitamina K2. Entonces, la vitamina D hay que ver si tomamos el sol, que también se fija, hay aplicaciones para ver cuánto sol podemos tomar al día con seguridad, avaladas. O sea, que nos dice la ubicación en ese momento y según el hemisferio donde estemos y la ubicación nos dice cuántos minutos podemos tomar al día sin protección. Siempre suele ser poquito, pero es verdad que es suficiente. Por otro lado, ver cuántas unidades al día o si es una dosis mensual, monitorizarlo porque es tóxica. Claro. Y una vez que hay una carencia y se suplementa, por supuesto es necesario, es positivo, pero no podemos tomar vitamina B todos. Vitamina D. O sea, vitamina D es fundamental el monitorizarla. 100%. O tú lo verás siempre, Daniela. Mucho. Javi, estaríamos aquí hablando y creo que estarán todos interesados, estoy segura, pero se nos acaba el tiempo, así que no sé si quieres cerrar con algún mensaje para dar por terminada nuestra charla de hoy. Yo creo que sobre todo que a los pacientes y los asegurados de Cigna que aprendan siempre a recurrir a nosotros, a los dietistas, nutricionistas, a los médicos, porque realmente creo que podemos dar un apoyo muy importante y darles herramientas sobre todo para que cuando empieza el nuevo año y queramos tener una motivación, nos den motivos para realmente comer bien, para suplementarnos bien y sobre todo darnos un paradigma de cómo debemos comer, cómo debemos de una forma positiva. Es decir, que unir un poco lo que es un estilo de vida saludable con también la felicidad y el realismo de la sociedad en la que vivimos, a ellos sobre todo, que recurran a nosotros. Totalmente, totalmente. Pues Javi, muchas gracias por estar hoy con nosotros y a vosotros espero que esta charla haya sido de vuestro agrado, que hayáis aprendido un montón y sobre todo que os llevéis un montón de tips y herramientas para poner en práctica ahora, al principio de año, y que se conviertan en un estilo de vida más saludable.